Hola, buenas noches para los que están en la noche, buenos días para los que son de día y buenas tardes para los que escuchan en la tarde. Quiero compartirles un tema bíblico sobre qué es el pecado. Bien, pues como todos sabemos, el pecado es la desobediencia a Dios. Dios hizo libre al hombre de elegir, obedecer y vivir para siempre en el paraíso, donde todo era bueno, o desobedecer y así experimentar el mal y morir. Génesis 1, 25, 31. Vamos a ver qué dice aquí. Dice así. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semilla que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció, fue el día sexto. Bien, aquí vemos pues que todo lo que Dios hizo era muy bueno. En otras palabras, no había nada de malo, y ahí vivía Adán y Eva. Bien, entonces pues vamos a ver qué pasa más adelante, qué sucede. Entonces vamos a ver el mandato que Dios les dio a Adán y Eva. Vamos a ver qué mandato le dio Dios a Adán. Génesis 2:17 dice así, dice, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Bien, pues ahí está el mandato, el único mandato que Dios le dio a Adán en el paraíso. Solamente uno, no comas de ese árbol. De todos podía comer, menos de ese árbol, porque el día que coma, morirá sin remedio, no habrá vuelta para atrás. Está bien claro, ¿sí? Entonces el pecado es no obedecer. Bien, ¿y qué dice ahí? Morirás si desobedeces. En otras palabras, el pecado trae muerte. Eso es. El pecado nos trae la muerte. Vamos a ver Romanos 5, 18, 21. Romanos 5, 18, 21. Dice así. Dice, y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús,
nuestro Señor. Bien, aquí vemos pues que el pecado acarrea muerte. Por eso dice aquí, y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte. Estableció un reinado de muerte. En otras palabras, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se murieron. Pero ¿cómo que se murieron si andaban vivos ahí? Bien, la muerte es separación de Dios, que es vida. Por lo tanto, el que cuando Adán y Eva se separan, entonces ya están muertos. Aunque su carne esté viva, están muertos porque se alejaron de Dios. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? El pecado trae muerte. Voy a repetir otra vez. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado, vamos a leerle desde el 18 al 21. Dice aquí, pues sí es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos. Una sola transgresión, es decir, un solo pecado. Un solo pecado acarreó sentencia de muerte para todos. Para todos. Sí, así es que para todo el mundo, todo el nacido de Adán y Eva, por lo tanto, trae el pecado de desobediencia cargando de todo. Y además está muerto. Está muerto. Por eso es que se bautizan los niños. ¿Por qué? Porque traen arrastrando esa contaminación, ese pecado. Bien, entonces dice aquí, una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos. Asimismo, la reabsolución merecida por un solo procuró perdón y vida para todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, es decir, a todo el mundo, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Bien, pues, sigue. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía de reinar la gracia que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, dice aquí, al sobrevenir la ley se multiplicaron los delitos, es decir, había un solo delito nada más. Había un solo delito, ¿cuál? La desobediencia de Adán. Bien. Pero cuando viene la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Entonces se multiplicaron los pecados. Antes nomás había uno, ahora ya son muchos. Sí. Pero también en otra parte de la Biblia, que me estoy acordando, dice que el pecado reinó hasta Moisés. Es decir, que no quiere decir por eso que hasta Moisés reinó y después ya no. No, lo que quiere decir ahí es que antes de que viniera la ley, ya había pecado, aunque no había ley. ¿Sí? Bueno, entonces al sobrevenir la ley se multiplicaron los delitos. ¿Por qué? Porque cuando ya se establece una ley, si se cometen pecados, pues si se cometen transgresiones, entonces hay más pecados. ¿Cómo está eso? Sí. Es decir, si nosotros vamos por una calle en el carro, caminando, y no hay la señal de alto, no hay semáforo, sino que sigues una calle principal que no hay alto, que es para seguir, bueno, pues sigue uno y no hay problema. No comete uno ninguna transgresión. ¿Sí? Pero si ponen un semáforo ahí y se pasa uno del semáforo en rojo, entonces ya hay una transgresión. Así es también aquí. No había ley,
no había transgresión. Viene la ley y se multiplican los pecados. Bien, vamos ampliando un poquito esto del pecado, porque eso de pecado así no nos suena, no nos da mucho. Vamos a ver qué consecuencias trajo ese pecado. Dios le dijo a Adán y Eva, si no obedeces, en otras palabras, lo que quiere decir, te vas a separar de mí. Te venderás a la muerte. Queda vendido a la muerte. Eso quiere decir, estamos ampliando lo que es el pecado. Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice así. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. Vendido a la muerte. ¿Cómo fue eso? Cuando Adán y Eva desobedecieron, se vendieron a la muerte. Entonces, el pecado entonces es venta. Nos vendimos al enemigo, al diablo, en otras palabras. ¿Por qué? Porque solamente en Dios hay vida. Fuera de Él hay muerte. En otras palabras, Dios le dijo a Adán, mira, si comes de ese árbol, estarás como mi enemigo, de manera involuntaria. Tú querrás ser mi amigo, pero quedarás como enemigo. Y la cosa está en que no hay vuelta para atrás. Si tú comes de ese árbol, morirás sin remedio, no habrá remedio. No era cuestión de decir, bueno, perdona, no, es que no era así. No había vuelta ya. Y otra cosa dice, entonces dice, dejarás de ser de mi propiedad. ¿Por qué? Porque se vende. Y vas a pasar a ser propiedad del reino de las tinieblas. ¿Se fijan qué grave es el pecado que cometió Adán y Eva? Colosenses 1:13-14. Es bueno ver qué dice la Biblia con respecto al pecado, porque con esto nos da nos amplía nuestro conocimiento y vemos qué bueno es Dios con nosotros. Y qué bueno es Jesús con nosotros al haber dado su vida por nosotros. Colosenses 1:13-14 dice así. Dice, Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Dónde estábamos por el pecado? En el reino de las tinieblas, en el reino del diablo. ¿Sí? Ahí estábamos. ¿Sí? ¿Y cómo nos sacó Jesús? Con su muerte. Ahí. Por medio del bautismo. Entonces Jesús nos agarra de ahí y nos trae a su reino. Entonces vean qué grave era el pecado. Nos pasamos al campo del enemigo por ese pecado cometido de Adán y Eva. Todos nacimos en el reino de las tinieblas, ¿no? Y nacimos muertos. Así es. Bien. Dice Dios en otras palabras, conocerás el dolor, el sufrimiento, el miedo. Si te pasas de qué lado, si vas a conocer el árbol, si comes del árbol del bien y el mal, conocerás el dolor, el sufrimiento, el miedo. Vamos a ver Génesis 3:10 y etcétera, etcétera. Si usted le busca todo lo que padecemos, pues es mucho. Vamos a ver Génesis 3:10 que dice Génesis 3:10, ando viendo otra parte, dice así, Génesis 3:10, aquí está. Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Bien.
Entonces, ¿qué dice ahí? Que tiene miedo. Ya empezó a experimentar el mal. En cuanto comió, empezó a sentir miedo. Es decir, ahí viene, ahí viene, ahí viene. La conciencia la empieza a remorder. ¿Sí? Anteriormente su conciencia estaba en paz. Ahora no. Bien, ya empieza entonces el miedo ahí a algo malo. Porque el miedo es algo malo. En el paraíso no tenían miedo antes de comer eso. Ahora tienen miedo. ¿Qué más? Ampliando más todavía esto del pecado. ¿Qué es el pecado? En otras palabras, ¿qué le dijo Dios a Adán? Tus hijos nacerán no en mi reino, sino en el reino de las tinieblas. Tú desearás regresar a mí, a mi reino, pero no será posible. Tú decidiste conocer el bien y el mal. Yo te lo advertí, morirás sin remedio. Todo lo que te he dicho, así será, créeme. Si comes del árbol de la ciencia y del bien y el mal, entonces conocerás el mal, pues el bien ya lo conoces. Bien, entonces pues, ampliando lo que es el pecado, ya miramos, ¿verdad? Por eso es que, como nos nace amor para Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por nosotros para rescatarnos del diablo y hacernos hijos adoptivos de Dios. Bien, vimos pues qué es el pecado. El pecado es desobediencia a Dios. El pecado es alejamiento de Dios. El pecado es muerte. Sí.